Bienvenidos a Racionalmente Irracional. Yo soy Luis Hanna y junto con Andrés Seminario y Nuno Acosta, cada semana revelamos insights, creamos diálogos e imaginamos soluciones. Y hoy nos vamos a ensuciar un poco. Hoy nos vamos a ensuciar porque vamos a hablar de basura, vamos a hablar de desecho, vamos a hablar de limpieza de ciudades. No sé si han visto las noticias, pero estas últimas 2 semanas han habido problemas en Durán, en Quevedo, puede haber problemas en Guayaquil, y tiene que ver con el manejo integrado de desechos. ¿Y por qué es importante? 5 problemas ambientales del país. De los 5 problemas ambientales del país, 2 son aquellos que nosotros podemos como ciudadanos resolver. ¿Cuáles son esos 5 problemas? Deforestación, contaminación por minería ilegal y extracción de petróleo, contaminación de ríos, mares, esteros, lagunas, manejo de desechos y pérdida de hábitats. Ok. 2 de esos los podemos manejar nosotros. Hola, aquí empezamos Racionalmente Irracional. Bienvenidos. Y también vamos a hablar de el error al planificar el desarrollo de las ciudades, basado en datos antiguos, desactualizados y mal gestionados. Claro, pues en un episodio pasado hablamos de la importancia del uso de datos para el desarrollo de políticas públicas, recordarán. Episodio 45. Dijimos que los datos son importantes para la toma de decisiones porque 1, proporcionan información objetiva, 2, revelan patrones que el ojo humano no ve, 3, ayudan a tomar decisiones basadas en hechos y cifras y no en intuición o creencia o corazonada o el típico siempre es hecho así. Claro. Si usamos datos viejos en estos temas, vamos a perder la ciudad del futuro. Si debemos resumir el episodio de hoy en una idea, y solo una idea es esta: no puedes planificar una ciudad del futuro utilizando datos del pasado. O terminaríamos construyendo una ciudad con un futuro obsoleto. Planificar o programar el crecimiento de una ciudad, barrio, sector con datos desactualizados es como explorar un territorio con mapas antiguos, sin GPS. En algún momento te vas a perder. El mal uso de datos o el uso de datos antiguos desactualizados distorsiona realidades y genera políticas fallidas, errores en su conceptualización o fallas en los servicios. Pero antes de entrar a este tema tan apasionante de este episodio, los invito a que se suscriban a nuestras redes sociales, @moguldesarrollo, que escuchen nuestro podcast en cualquier plataforma de podcast, que se suscriban a nuestro YouTube, visiten nuestro sitio web moguldesarrollo.com, y también pueden escucharnos en I99. Correcto. 40 años al aire. Hoy presentamos Ciudades a Contrarreloj. Quiero empezar con una idea. Y la idea es esta: una ciudad es como un organismo vivo. Una ciudad crece, decrece, se planifica, se desarrolla, puede desaparecer. barrios, Porque no son estáticos. ciudades. No son estáticas. A ver, regresemos un poco al inicio. Sin estudios actualizados, con datos antiguos, literalmente podemos perder nuestras ciudades. Sí. ¿No? Los barrios, las ciudades, las comunidades no son estáticas. Son organismos que mutan, crecen, se transforman social y económicamente y se expanden geográficamente. Así es. Y por eso, de nuevo, la planificación de una ciudad debe estar actualizada en sus mapas, sus rutas, modelos, sus comparaciones, benchmarks y sus estudios demográficos. Recordemos ya lo habíamos visto en un programa anterior, recordemos el documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico del 2019, titulado Data Driving Public Sector, que habla de el uso estratégico de la data para gobiernos productivos, inclusivos y confiables. Ahí el mensaje clave del documento es que no puedes planificar una ciudad del futuro con datos del pasado. Pero creo que debemos buscar ejemplos para hacernos entender. Podemos hablar de seguridad, o podemos hablar de salud, o de urbanismo, de movilidad, o manejo de residuos sin datos, imagínense. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Big Data
urbana del 2019 dice que no está generalizado el uso de Big Data en Latinoamérica, a pesar de su potencial para mejorar, 1, eficiencia y 2, calidad de los servicios que los ciudadanos reciben de sus ciudades. Ahora, ¿qué es esto de Big Data? Big Data no es otra cosa que el conjunto de información sobre bienes, recursos y actividades que tienes dentro de una ciudad. A ver, claro, pero ahí viene un problema, ¿no? El problema del Ecuador es que la analítica de datos usualmente se limita a describir lo que ya pasó, o sea, lo pasado. Es solo estadística descriptiva. Luego, hay muy poca proyección de futuro. Si estás solamente viendo el pasado, no puedes proyectar el futuro. Hay poca identificación de problemas futuros que se puedan resolver ahora. Y la toma de decisiones y la acción es deliberadamente equívoca. O política. O política. Por ejemplo, hablemos de movilidad, transporte. Sin información de cuántas personas se movilizan, en qué horarios, en qué tipo de transporte, pueden llevar al caos de congestión de horas pico de la vía San Borondón. Claro. O de cualquier otra ciudad. O de la Avenida de las Américas, Guayaquil, ineficientes. o de la ciudad que tú quieras en el momento que sea. Exacto. Entonces, ¿qué datos de movilidad se necesitan? Por ejemplo, necesitas densidad poblacional, cantidad de estudiantes que se movilizan a diario, cantidad de empleados que se movilizan a diario, en qué se movilizan, transporte público o transporte privado, hacen pool o no hacen pool. Si el transporte es público, hay geocalización de buses, cuántas personas van por cada uno de los vehículos, hay sensores de flujo vehicular. O sea, la lista de variables a desarrollar para una política de tránsito es inmensa. Y luego no tienes la información. Y si tienes congestión de tráfico, solo decides ampliar la vía pensando que así se resuelve y solo haces más grande el problema. Es como resolver la gordura poniéndole un hueco más al cinturón. Claro, la pregunta allí es, ¿hay estudios de movilidad para determinar las políticas en las ciudades, las políticas de transporte público en las ciudades, de solución de movilidad en las ciudades? Definitivamente... Parece que no. Pareciera que no, ¿no? Otro ejemplo es el crecimiento de las ciudades sin planificación urbana. Esto es no visibilizar anticipadamente la ubicación de áreas comerciales, residenciales e industriales, su arborización, rutas de acceso, servicios básicos y de transporte público, o con asentamientos informales, pensando en Guayaquil, por ejemplo, cómo ha crecido, ¿no? Cuando no tienes información precisa sobre dónde y cómo crecen los asentamientos, estás invisibilizando sectores enteros para la provisión de los servicios básicos, de los que hablábamos hace un momento, ¿no? Agua, energía, alcantarillado, manejo de desechos, recolección de desechos, correcto. Y de hecho, en algunos casos los estudios y la data son una exigencia legal para licitar los servicios de provisión de servicios. Les doy un ejemplo, cuyas alertas levantó el Observatorio Ciudadano de Planificación y Gestión Ambiental, que ahora poco tuvo un par de reportajes. Justamente este tema es candente, es de ahora. En Durán, en la provincia del Guayas, había un proceso licitatorio para contratar a la empresa que se dedica a la disposición final de residuos. Pero no habían estudios recientes. El análisis de viabilidad técnica de Durán tiene 13 años de antigüedad. ¿Se imaginan cuánto ha crecido la ciudad de Durán en los últimos 13 años? Pero Durán hace 13 años, en el 2013, tenía cerca de 250.000 habitantes según proyecciones del INEC y geográficamente vivía un crecimiento residencial e industrial. Hace 5 años ya eran 293.000 habitantes, es decir, 43.000 más que en 2013. Hoy el Cantón Durán tiene una población de aproximadamente 300.000 habitantes. En el 2026 ya son 7.000 más que hace 5 años y 50.000 más que hace 13. Es más, Durán, San Borondón y Daule son los cantones con la mayor tasa de crecimiento poblacional en Guayas desde 1990. Pero se están licitando un servicio de manejo de residuos con data de hace 13 años. Es como pretender tener hoy un teléfono celular inteligente con IA, reconocimiento facial, IA, inteligencia, realidad aumentada. Pero que solo lo uses para hacer llamadas como el primer iPhone o un Galaxy S4. Claro, no hay datos actualizados, ¿no?, en la contratación de servicios públicos. Y la pregunta
de cajón es ¿por qué no hay datos actualizados? Yo sería mucho más estricto en la pregunta y preguntaría por qué se ha normalizado licitar y contratar servicios municipales sin estudios técnicos actualizados como exige la ley de contratación pública. Y en algunos casos sin auditorías, que exige la ley, y en algunos casos sin informes ambientales, que también exige la ley ambiental. Andrés, retomemos el ejemplo de Durán, tema candente. Usando la analogía del mapa antiguo, imaginen un plan de manejo de desechos diseñado para una ciudad compacta, pero hoy la ciudad tiene nuevas invasiones, un sector industrial gigante y corredores informales. Los mapas antiguos no solo fallan, generan impactos. No se puede planificar la ciudad del futuro con datos del pasado. Sí, bueno, actualizar estudios de generación de residuos, de caracterización de los residuos, de rutas eficientes de recolección, evaluación financiera y ambiental, implica recolectar datos recientes, modelar flujos según cambios demográficos y validar la capacidad operativa de los equipos. A ver, al final, si el proceso no es eficiente, quienes terminan sufriendo esto son los ciudadanos, ¿no? Claro. Y lo sufren de algunas maneras. O sea, se van a quejar de un servicio que fue mal diseñado. Van a pagar de más por el servicio que están recibiendo o por el no servicio que están recibiendo. Y van a hipotecar el proceso en el tiempo, ¿no? Te hago una pausa. Se está hablando de analizar el valor de tasa que pagas por recolección de basura con la necesidad de elevarlo o no, pero si no tienes un estudio técnico, ¿debes o no debes elevarla? Y si debes elevarla, ¿en cuánto debes elevarla? ¿En cuánto no? La recolección. Ahí está en el tema del pagar de más por un servicio, sencillamente por una ineficiencia o un error de cálculo. Hacer estudios, auditorías, análisis no es un lujo, o sea, a veces no se lo entiende, pero son cosas en las que hay que invertir, o sea, es eficiencia operativa, es un cumplimiento normativo, ¿no? Y protección de salud y de finanzas públicas. Sí. Lucho, se me ocurren 5 problemas concretos de planificar con los datos antiguos. 1. Cobertura insuficiente del servicio contratado. 2. Impactos acumulativos. 3. Contrataciones públicas basadas en información desactualizada que generan TDRs de un servicio mal diseñado. 4. Fuga de recursos por contratos que no están bien dimensionados. 5. Desacople en las expectativas ciudadanas versus el servicio real. Déjame hacer una puntualización. Cuando hablamos de TDRs estamos hablando de términos de referencia que son las reglas del juego de la contratación pública, ¿no? Si tú estableces unos TDRs alejados a la realidad territorial, vas a tener una provisión de servicio alejada a la realidad tangible. Por eso no puedes planificar una ciudad del futuro con datos del pasado. A ver, veamos otros ejemplos en el Ecuador para aterrizar todavía más el tema. En Quito, hay algunas preguntas. ¿Hay estudios técnicos? ¿Existe un plan estratégico integral? ¿Hay estudios de viabilidad? ¿No? La viabilidad en Quito es tremenda. En la práctica, la sostenibilidad del servicio está comprometida por problemas de ejecución, de déficit presupuestario, de crisis de equipamiento. En Durán, que está sufriendo una crisis de basura, más allá de la crisis del agua, ¿hay estudios técnicos? En Guayaquil, ¿hay estudios técnicos? Es ilustrativo. Tener un plan no basta si la gestión y la comunicación con la ciudadanía fallan. Hablemos de Guayaquil, ¿les parece? ¿Qué pasa en Guayaquil? ¿Qué está pasando en Guayaquil? Veámoslo desde varias perspectivas. La una es un estudio de percepción ciudadana. El último que hay es del 2024 de la ONG que ya hemos citado aquí, guayaquilcomovamos.org, que es información pública, la pueden descargar. Ese estudio revela que los principales problemas ambientales percibidos por los ciudadanos en Guayaquil son calidad de aire, falta de zonas verdes y mal manejo de recolección de basura. Percibidos. Al inicio del programa yo decía percibidos. Al inicio del programa yo decía ¿cuáles son los 5 problemas ambientales más críticos del país? Primero, deforestación, falta de zonas verdes. Segundo, minería ilegal y temas de extracción, no podemos hacer mucho desde ahí. Tercero, contaminación de fuentes de agua, ahí sí podemos hacer algo. Cuarto, contaminación de basura, definitivamente mal manejo de recolección de basura. ¿Sí ven cómo empiezan
Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Correcto. Bueno, el servicio de recolección y manejo de basura en Guayaquil es administrado por el municipio de Guayaquil a través de la Dirección de Aseo Cantonal y es operado por una concesionaria. Luego, ¿por qué la gente siente que a ratos hay un mal manejo de recolección de basura? ¿Es problema de la operaria? ¿Es un problema cultural de la gente que no saca la basura a tiempo? No sé si leyeron una noticia que decía que el barrio que más residuos generaba en Guayaquil era Sauces. Lo leí. La pregunta es, ¿hay estudios técnicos para entender cuál es la verdadera problemática de la ciudad de Guayaquil? Y ojo, Guayaquil está por expirar el contrato con la concesionaria que hace el manejo de desechos. ¿Hay estudios técnicos para revelar cómo debieran ser los TDRs para la nueva contratación del nuevo concesionario o si el municipio decide asumir la responsabilidad de limpiar la ciudad? Hagamos un poquito de historia. Hagamos historia. A ver, podríamos irnos un poco más atrás, pero digamos que Guayaquil, muy sucio, terminó allá por el 92-93, cuando se da la primera concesión del servicio de manejo de desechos de la ciudad, porque antes... Febres Cordero, alcalde. Febres Cordero, alcalde, porque antes lo recogía el mismo municipio. Correcto. ¿No? En esa época se hizo un estudio técnico serio. 1992. Fue en 1992. O sea, desde 1992... Hay un estudio técnico. Hay un estudio técnico. En ese entonces hubo un estudio técnico. Que se hizo okay. Y que es conocido. Pero me imagino que se hicieron otros estudios técnicos en el tiempo, ¿verdad? Guayaquil en 1992 tenía solo 1.590.000 habitantes en 120 kilómetros cuadrados y estaba densamente poblado en el sur y algo en Samanes y Alborada, en la parte norte. Pero no existía la vía a la costa, por ejemplo. No. Ni Prosperina, ni la entrada de la 8. Prosperina sí, pero con una densidad muy baja y evidentemente todo el tramo de la vía perimetral, Florida y demás. No había mucho lote. No existía mucho lote, evidentemente. Estamos hablando de 1992. 8 años después, 2001, según el censo, ya habían 2.039.789 habitantes y ocupaba 180 kilómetros cuadrados. Eso es o sea, 500.000 personas más. Y 50% más de kilómetros cuadrados abarcaba la ciudad. Ya existían Bastión Popular y La Prosperina como asentamientos informales. Ok, ¿y estudios técnicos? Porque si el que había era de 1992, muchas zonas se hubieran quedado sin servicio. Sin luz, sin agua potable, sin alcantarillado, sin seguridad, sin recolección de basura. ¿Qué pasó? Que algunas zonas se quedaron sin servicios porque la ciudad creció desordenadamente. La realidad es que el manejo de desechos de Guayaquil ha tenido varias contrataciones desde 1992, pero no conozco, más allá del estudio que mencionábamos de 1992, no conozco ningún otro estudio que se haya hecho. Es probable que exista, pero no lo conozco. Déjame hacerte una pausa, porque uno de los reportajes sobre el tema de manejo de desechos en la ciudad que se publicó estos días, de la vocera de quien opera el manejo de recolección, habla de un estudio técnico en Guayaquil de 1992. ¿Lo dijo la vocera? Sí. Ok. Y el observatorio de los que yo comenté. Sería interesante si podemos tener a alguien que o alguien del Observatorio Ciudadano de Planificación y Gestión Ambiental. Bueno, el problema es que estamos en el 2026, ¿no? Y se viene un nuevo proceso licitatorio en el 2027. Entonces la pregunta, una vez más, ¿hay estudios técnicos? Sin estudios, ¿cómo saben qué tipo de servicio brindar? Por ejemplo, ¿hay que usar carros grandes recolectores o carros pequeños? ¿Cuál es la mejor hora para la recolección? ¿La gente hace separación de desechos en casa? ¿Cuánta gente recicla? ¿Por qué aún se necesitan barrenderos en las calles? Preguntas. ¿Qué tipo de desechos son? ¿Se pueden o no se pueden reciclar? ¿No hay tecnología que pueda hacer el trabajo de la calle más rápido y más barato? Tú dabas cifras del tamaño de Guayaquil y nos quedamos en el 2001. Vamos al 2026. Sí. Guayaquil tiene 3.007.696 habitantes según la proyección del INEC. Es decir, que el estudio de 1992 era con 1.500.000 y tanto y ahora estamos en 3.007.000.
En 1992 Guayaquil ocupaba 120 kilómetros 120. cuadrados. Hoy está entre 340 y 344 kilómetros cuadrados. Casi el triple. Desde 1990 ha crecido desbordando vía la costa, con un crecimiento residencial acelerado en Chongón, vía Pascuales, con un crecimiento industrial también importante hacia Chongón. El mapa de Guayaquil de 1992 y el mapa actual son muy, muy diferentes. De 120 kilómetros cuadrados a más de 300 kilómetros cuadrados, es más de 48% de crecimiento geográfico, territorial en 16 años. Mucho territorio para cubrir. El resultado práctico de no hacer estudios es que no tienes la data actualizada, es obvio. Hay rutas de recolección diseñadas en 1992 que no llegan a los nuevos asentamientos. El tamaño de las calles de 1992 no es el mismo tamaño de las calles en algunas zonas en Guayaquil de las de hoy. Absolutamente. Gente recogiendo basura con escoba y recogedor. Solo por joder. ¿Y por qué no usamos rumbas? Robots que recojan basura en la calle. Y presumiblemente por eso es que la gente se queja del servicio. Y luego tienes el tema cultural, ¿no? ¿A qué hora sacas la basura? ¿Saca todo el mundo la basura a tiempo o a destiempo? Yo creo que el problema está en el diseño de un servicio con data antigua, data desactualizada o falta de estudios técnicos. Así es. El problema está en diseñar un servicio con información antigua, data desactualizada o falta de estudios técnicos. A ver, nadie puede brindar un servicio idóneo cuando no se contrata acorde a la realidad a la cual te estás enfrentando. Nadie puede brindar un servicio técnico cuando no se analiza técnicamente esa realidad. Y el manejo de desechos, la basura, es una cuestión técnica. Absolutamente. Como decíamos, no se puede planificar la ciudad del futuro con datos del pasado. Por ejemplo, hace 7 años no todos los autos venían con cámara de retro, con controles electrónicos o pantalla táctil. Ahora en el 2026 es un estándar en el vehículo que tenga más de 100 módulos electrónicos interconectados y con inteligencia artificial integrada y conectividad total, ¿no? O sea, en 7 años pasamos de máquinas mecánicas con electrónica bastante limitada a ser computadoras móviles, ¿no? Luego, ¿por qué no hay una operación más automatizada recogiendo el polvo y la basura en nuestras calles? Y continuamos con una operación absolutamente ineficiente. Puede ser que en algunos sectores lo necesites, pero es que en otros no. O sea, hay que ser flexible y ver la manera de hacer mejor el trabajo, más eficiente y a un menor costo. Uh-huh. Y hablando de ineficiencia, hay una pérdida de recursos públicos. Contratos que no responden a las necesidades provocan fugas presupuestarias. Claro, obvio. Y bueno, vamos a las acciones, ¿no? ¿Qué debemos exigir? Además de estudios técnicos actualizados y transparentes como base de contratación. que lo contempla la ley. Que debería ser de cajón, ¿no? Auditorías independientes y públicas antes y durante la ejecución de los contratos. Que lo contempla la ley o la normativa. Contratos vinculados e indicadores operativos medibles y revisiones periódicas. Exigidos por la ley ambiental. Y yo añadiría comunicación clara sobre limitaciones y avances, mapas interactivos, participación ciudadana en los diagnósticos. Es que sí, solo con datos que vienen de estudios, de análisis, de observaciones, de encuestas, de participación ciudadana, puedes desarrollar una respuesta eficiente desde lo técnico. Porque no se puede planificar la ciudad del futuro con datos del pasado, una vez más. En resumen, las ciudades mutan. Luego, planear con responsabilidad exige información vigente, controles efectivos y participación cívica y crítica. Si les gustó este análisis, compartan este episodio. Si no les gustó, también compártanlo. Y cuéntenos, ¿su ciudad tiene estudios recientes sobre movilidad, sobre manejo de desechos, sobre seguridad, sobre salud, sobre zonas verdes, sobre áreas deportivas, temas culturales, manejos de residuos de nuevo? Y si no los tienes o no los conoces, exígelos. Exigir decisiones políticas públicas basadas en datos es tu derecho. Terminamos aquí este episodio. Nos vemos en el próximo. Nos despedimos. Aquí
termina Racionalmente Irracional. Gracias por su sintonía. Hasta el próximo episodio.